Buenas tardes, guerreros y estrategas. Bienvenidos a su podcast Batallas y Negocios, en donde las batallas antiguas inspiran victorias modernas. Pen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Pues me encanta esa entrada que tú haces porque nos sitúa en un tiempo sin tiempo. En realidad, siempre estamos librando las mismas batallas, pero necesitamos cada vez aprender las estrategias. Y cuando conoces las estrategias de antaño, quizá puedas tener una ventaja en el mundo contemporáneo y ante los problemas que se te presentan hoy en día en la oficina, en tu vida, en todas partes, específicamente en los negocios, ese campo tan controvertido, tan fuerte, aguerrido. tan aguerrido, y en donde poco se habla muchas veces de moral, de valores, porque siempre en los negocios se superponen otro tipo de códigos, y sin embargo, siempre ganan los anteriores. La moral, los valores, ciertas Platicamos un poco de eso funciones, sí. el podcast pasado. Oye, hoy quisiera hacer algo un poquito diferente, ¿no? Hoy quisiera a todo nuestro auditorio presentarles, aunque no los van a ver, pero este podcast no se hace solo. Entonces, tras bambalinas o del otro lado de las cámaras, tenemos a 3 personajes que les quiero presentar, que aunque nunca los van a ver o probablemente Sí. a lo mejor un día nos animamos a sacarlos porque sí sale. es gente de temer, es gente muy loca, ¿no? Pero bueno, tenemos 3 personas que nos ayudan a hacer este podcast. Tenemos a Valentina, que nos ayuda con todo el tema de edición de imágenes. Valentina Salas, la tóxica, ¿no? Tenemos a Daniel, alias el Bebote o el Bob Esponja, que nos ayuda con todo el tema de audio, ¿no? Y con todo el tema de redes sociales a Marifer, alias la Nina. La Nina. Entonces, ellos 3 son los que nos ayudan a que este podcast funcione. Hoy se los quería presentar antes de entrar en tema. Y como dice Penn, igual un día los ponemos en cámara, ¿no? A ver qué hacen, a ver de qué batalla nos platican. Es que definitivamente ellos batallan mucho contigo, Diego, todos los días. Por supuesto que son personas maravillosas aquí que se la juegan y que pues dan ese resultado increíble. Muchas gracias. Bueno, para entrar un poquito en tema, como siempre, hoy vamos a hablar de una batalla una vez más que cambió la historia. Como les dije, voy a hacer la anotación cuando nosotros creamos que es una de estas batallas que cambió la historia. Hemos hablado de batallas muy, muy importantes, pero esta batalla es otra batalla que, al igual que Gaugamela, cambió la historia. Y hoy vamos a hablar de la batalla de los cuernos de Jatín. Entonces nos vamos a transportar a otra época, vamos a dejar el periodo helenístico por un rato, después tal vez regresaremos porque hay más batallas que valen la pena revisar, pero nos vamos a transportar a los años 1100, 1200, a la época medieval, ¿no? A las cruzadas, a una de las épocas también que ha inspirado a muchísimos jóvenes, los caballeros, el tema del rey Arturo, todo este tema maravilloso y mágico que surge en la Edad Media. Vamos a transportarnos hasta allá y vamos a contarles un poquito del contexto de la época, que es importante porque hay que situarnos otra vez en contexto. Entonces, empecemos por prácticamente 200 años, que son lo que duran las cruzadas. Las cruzadas comienzan en el año 1090 más o menos. La primera cruzada la convoca el Papa Urbano II. Y bueno, hay esta primera cruzada que se esconde mucho, que es la cruzada de Pedro el Ermitaño, que es realmente la primera cruzada que podemos llamar la primera cruzada. Pedro el Ermitaño es un personaje muy interesante, es esta persona, es este clérigo que habla tremendamente bien, es un cuate súper elocuente que empieza a levantar a las masas. En esas épocas hay que tomar nota que Jerusalén era musulmana. Sí, por supuesto, nos tenemos que remitir ahorita tú a la primera cruzada, que le estás dando los orígenes realmente, pero nos remitimos a 600 años en el pasado, a Yarmuk, cuando pasa precisamente en la batalla de Yarmuk, Jerusalén pasa a manos musulmanas. Y ahí se mantiene. Y ahí se mantiene muchos años hasta que en el año
1096 exactamente, el Papa Urbano II convoca en el Concilio de Clermont a la Primera Cruzada. Insisto, la Primera Cruzada, si ustedes la buscan, van a encontrar dos cruzadas. Van a encontrar la cruzada de Pedro el Ermitaño, que realmente es la Primera Cruzada, donde pesos más, pesos menos, 10,000 personas sin ningún tipo de entrenamiento, estos fanáticos religiosos se lanzan a recuperar Tierra Santa, armados con picos y palas y horquillas y todo este tipo de cosas que por supuesto que el ejército musulmán destroza de manera facilísima. Y entonces viene la primera cruzada que mucha gente va a encontrar en internet, que es la cruzada que va liderada por Godofredo de Buñón, ¿no? Uh-huh. Es la primera cruzada donde realmente es la que presume mucho el catolicismo, porque por supuesto es la que en la cruzada en la cual los católicos retoman Tierra Santa en el año 1096, ¿no? Aquí este momento es un momento importantísimo de la historia, porque nace para mí una de las leyendas más fregonas que existen en la historia, que es los templarios, ¿no? Que no hablaremos hoy a fondo de los templarios. No hablaremos a fondo de los templarios. Pero ahí nace la leyenda de los templarios. Y más que leyenda, la orden, tal cual. A ver, yo digo la leyenda porque al final de cuentas no puedes evitar pensar en todo el misticismo que rodea a los templarios. La orden nace un poquito antes con Hugo de Paynes o UDP y Bernardo de Claraval, ¿no? No hablaremos de eso hoy, creo que habrá otras ocasiones en las que podamos hablar de ellos. Pero sí, quizá de su tremendo orden y rigurosidad. Creadores, para muchos creadores de la banca moderna, algunos dicen que fueron los judíos, otros dicen que fueron los templarios, pero bueno, ahí se pelean quién fueron los creadores de la banca moderna. Básicamente todos los reyes de Europa le debían dinero a los templarios. Entonces, bueno, ahí nace esta leyenda o el misticismo de los templarios, porque cuando toman los católicos Tierra Santa, los templarios piden cuidar el templo de Salomón o la zona del templo de Salomón, y ahí es donde empieza pues la leyenda de que allí encontraron algo, ¿no? Tal vez el Santo Grial, el Arca de la Alianza. Y es lo que les da nombre, ¿no? Así como a la orden del Temple, que son los templarios, les da nombre el templo de Salomón. A la orden de los hospitalarios les da precisamente el nombre el hospital del Santo Sepulcro, el hospital que estaba al lado del Santo Sepulcro, donde una orden de hombres se había dedicado a cuidar de los peregrinos y de los caídos también, y bueno, era bastante grande. Y eran nobles también, eran caballeros nobles, eran caballeros que se dedicaban específicamente a brindar salud. Entonces surgen estas dos órdenes muy... que son dos de las órdenes más importantes, ¿no? del catolicismo. Y en sus hechos después sabemos que son muy controversiales también. Eso también es parte de toda esta historia tan rica. Entonces, bueno, ahí tienen la primera cruzada. Y bueno, 100 años más o menos permanece Jerusalén en manos de los católicos, hasta que llega uno de mis personajes favoritos de la historia, el sultán Saladino. Saladino es para muchos el epítome de lo que es ser un caballero. Le llamaban el caballero del desierto, inclusive sus enemigos católicos le tenían un respeto impresionante. Y Saladino, mis queridos guerreros y estrategas, logra algo que es hasta el día de hoy no logrado por nadie más. Los musulmanes en aquella época, todo el tema del Islam, y sigue siendo así, están divididos particularmente en dos facciones muy grandes, que son los chiitas y los sunitas. Facciones que no se llevan pero para nada. Y además están subdivididos en un chorro de facciones. Entonces parte de lo que provocaba que los musulmanes no pudieran recuperar Tierra Santa, perdieran todas las batallas contra los católicos estos 100 años, es esta subdivisión entre ellos mismos. Y aparece Saladino, ¿no? Y logra algo que hasta hoy en día, insisto, no se ha vuelto a ver. Una unión de prácticamente todo el Islam bajo una sola bandera.
¿no? Y agárrense, porque eso es un cisma. Sí, por supuesto que sí. Creo que podemos hablar de Oriente y Occidente como dos formas de existir, de ver la vida, de la cultura, absolutamente todo, como si estuviéramos viendo dos mundos, y siempre han estado enfrentados. Ya habíamos hablado de los griegos, los romanos, ahora en este caso los bizantinos, y enfrentados exactamente a los mismos, al ejército aqueménida, transformado en persas, y transformado a los sasánidas. Aquí vemos ¿cómo se llama? A Saladino, enfrentar a los sasánidas y también acabar con ellos, entonces comenzar con el imperio ayubí. Con los ayubíes, es correcto. Y entonces, bueno... Que son una transformación de los mismos... Y para mí un esfuerzo... En los mismos lugares, con una disputa de ese punto en medio que viene siendo desde Anatolia, Constantinopla, hasta Oriente Medio, hasta Egipto, ¿no? El dispute por Tierra Santa. Sí. El origen de varias religiones, todo esto pues nos ha enfrentado por milenios. Ahora, interesantes personajes en el previo, ¿no? Tienes a Saladino por un lado, que en la primera etapa de su reinado se enfrenta del otro lado, del lado de los católicos, a uno también de los mejores reyes que pudo haber tenido Jerusalén en su historia, el reino de Jerusalén, que fue Balduino IV. Sí, es justo la época de Balduino IV, cuando... Gran rey. Ajá, el rey que tenía una enfermedad, el rey leproso, que muere también, muy en joven, este caso, muy jovencito. Muere joven y deja su reino en manos de Sibila, su hermano. Y ahorita vamos a entrar en la parte de Sibila, porque es donde entra el tirano de esta historia, Guido o Guy de Lusignan, pero vamos a esperarnos. Yo creo que es mucho, ¿no? Era como débil. Déjame decirte, ay, híjole, es difícil porque la orden de los templarios, que es de donde viene o proviene Guy de Lusignan, en ese momento estaba pasando por muy malos momentos, como cualquiera de las órdenes que existen o han existido. Normalmente las órdenes nacen con un ideal muy noble. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los templarios rápidamente. Los templarios nacen con Hugo de Pay y Bernardo de Claraval, y son 9 caballeros, ¿no? Que fundan la orden de los pobres caballeros de Cristo, porque era el nombre original de los templarios. De hecho, si ustedes se fijan, el símbolo de los templarios son 2 caballeros en un solo caballo, indicando la pobreza es nuestro credo. Y ¿no? Votos de pobreza y de castidad, por supuesto. Y de obediencia. ¿no? Entonces, ¿por qué nacen los templarios? Los templarios nacen con el objetivo de cuidar el peregrinaje de todos los peregrinos de Europa a Tierra Santa, porque la gente peregrinaba al menos una vez en su vida de Europa a Tierra Santa en busca del perdón, de conocer la tierra donde había estado Jesús. Pero ese camino ya fuera de Francia, algunos desde Inglaterra, de Iberia, de Italia estaba más cerca, ¿no? Pero particularmente de la zona de Francia y de Alemania, llegar a Tierra Santa era un peregrinaje tremendo, donde la gente se exponía a asaltos, a que te mataran, a que violaran a las mujeres. Había un camino muy peligroso. Entonces, el objetivo de los templarios era proteger, salvaguardar el camino de los peregrinos. Con ese ideal nace. Sin embargo, para las épocas de Guido de Lusignan o de Guy de Lusignan y de su compadrísimo Reinaldo de Chatillon, que fue la única época en la que la Orden del Temple tuvo 2 grandes maestros, porque ellos fueron gran maestro al mismo tiempo, la orden había cambiado tremendamente. Ya no era eso. Hay que tomar en cuenta entonces que parte muy importante de que la orden ya no tuviera este ideal tan bonito era por los grandes maestros que los conducían por un lado que ya no era.
esa es mi opinión de Guy de Lusignan, que además era débil y además era un mal estratega, era soberbio y era un pésimo comandante, ¿no? Y ahorita vamos a llegar a la batalla y van a ver el resultado de tener un pésimo comandante al frente, ¿no? Estaban en un momento de la historia en la que, pues, ya dijimos, había fallecido Balduino IV, el reino de Jerusalén pasa con Sibila. Oye, y antes de llegar a la muerte de Balduino IV, comentarles. Ajá. Balduino IV, que mencionamos ahorita, Penélope y yo, que fue un gran rey, que mantuvo la paz con Saladino durante todo su reinado. Sí, eso es siempre importantísimo. Su interés era mantener la paz. Y Saladino estaba en paz con él. De hecho, se tenían mucho respeto y hasta yo podría decir un cierto cariño. Es bien sabido que todo el tema médico en el Oriente, parte de lo que mencionábamos en podcast anteriores, es que la cultura de Oriente era tremenda, o sea, era probablemente más iluminada que la de Occidente en términos de astronomía. La primera universidad estuvo en Bagdad. En términos médicos, ni se diga, eran superiores a nosotros. Entonces, es bien sabido que los médicos de Saladino visitaban a Balduino, él se los mandaba para que lo revisara. Fíjate, me llama mucho la atención ahorita, Diego, que dijiste eran superiores a nosotros. Tú te asumes como un occidental. En esta vida me tocó ser sinceramente, occidental. yo me estaba diciendo, sí, éramos superiores. Siempre me he asumido el otro. Como en esta vida me tocó nacer en México, de lo cual estoy tremendamente orgulloso, pues me tocó ser occidental, pero seguramente en alguna vida pasada fui oriental. Pero a ver, es simpático eso. Nos asumimos. Pero yo creo que en las narraciones, en las crónicas, siempre vas a encontrar los bárbaros, refiriéndose en el caso de los musulmanes hacia los cristianos. Nosotros. Y en el caso de los cristianos, refiriéndose a los musulmanes como los bárbaros. Y los bárbaros siempre son el otro, esa otredad que es irreconocible y siempre va a ser opuesta. Y otro dato importante. En el caso, perdón que te interrumpa, antes de que se me vaya la idea, sí, para acabar con Balduino IV, otro tema importantísimo es que Balduino IV derrota en su primer batalla comandada a Saladino, ni más ni menos. Saladino era mayor que él. Saladino debe haber tenido unos 30 años y Balduino unos 16, 17 años, cuando en la batalla de Montgisard, Balduino derrota a Saladino. Entonces Saladino respetaba muchísimo a Balduino. Y como dice Pen, Balduino muere y entonces empieza la fiesta. ¿Por qué? Porque Balduino deja el reino de Jerusalén en manos de su hermana Sibila, quien estaba casada. Quien se casa con Guido de Lusignan. Con Guido de Lusignan, precisamente Guido de Lusignan casa con ella para acceder a esta posición. En ese entonces, si podemos nosotros pensar cómo estaba ese Oriente Medio, habían sido enviados nobles de segundones a diferentes fortificaciones cerca de Damasco, de Trípoli, y habían ido construyendo castillos y fortalezas y se daban diferentes escaramuzas entre unos y otros para mantener eso. Había, pues nosotros podemos pensar cuatro sitios cristianos de gran valía muy importantes que estaban Trípoli, Antioquía, Edesa y Jerusalén. Me dejaste fuera Acre, no lo sé. Pues, también ponemos Acre. Y a Karnak, que era pero así, los más abastecidos y los más, así, digamos, porque, pues bueno, en ese momento... La mayor fortificación templaria era Karnak. Era Karnak. Y sigue siendo a la fecha en Siria una fortificación gigantesca, y de acuerdo, y entonces, muy al estilo medieval, con su foso, con sus murallas, y entonces de esa manera se daban las batallas, ¿no? En el campo, como es el caso de los cuernos de Jatín, algo bien diferente. Entonces, dentro de esos personajes que tú estás mencionando y que me parecen muy importantes, hay uno que se une a esta batalla, que es Raimundo de Trípoli. Raimundo III de Trípoli. Sí. Y que se une muy a su pesar. Porque se caía súper mal con Guido de Lusignan. Con Guido, porque también era un conocedor de la zona.
él conocía perfectamente el lugar, el terreno, sabía... Creo que van él y su hijo, ¿no? Porque Sí. va Raimundo III y Raimundo IV a la batalla. Sí, van. Sí. Y le extraña mucho, o sea, que no escuchen su consejo en su momento. Antes de que entremos en la batalla, déjame... A lo que iba era que también era un hombre que estaba muy en paz con Saladín. Porque sí. Saladín no era conocido por su clemencia, sí, por tratar bien a los prisioneros, por ser un hombre ecuánime en la batalla y, por supuesto, arrojado en la batalla, pero también ecuánime y buen negociador. Era un extraordinario diplomático. Sí, entonces, podía hablar con el otro, sí, y podía también respetar al otro. Sí. Eso es algo que no lo podía hacer ni Guido, no, y mucho menos Reinaldo. No, bueno, Reinaldo de Chatillon es probablemente podemos hacer un programa solo de Reinaldo, ¿no? No, de los Reinaldos que hay en todos lados, desbaratando el mundo, la vida. Oye, justo ese punto quería llegar. Oye, ¿qué sucede después de que muere Balduino IV para que explote o estalle la guerra entre los católicos y los musulmanes? Hay que tomar en cuenta que los musulmanes estaban buscando, sobre todo los comandantes de Saladino, estaban buscando cualquier excusa para que reventara, porque Saladino, parte de sus promesas de campaña, por así llamarlas, cuando llega al sultanato, era que él iba a recuperar Tierra Santa. Entonces la gente se lo pedía, solo que Saladino no encontraba la manera de híjole, ¿cómo le hago? Porque tengo una paz muy buena con los católicos, pero yo prometí que yo iba a recuperar Tierra Santa. Entonces aparece este personaje que le ayuda a Saladino de alguna manera. Le da excusas, motivo, totalmente. Y la excusa para a ver, iniciar. Y por eso decía yo que sí, desde mi punto de vista, Guido de Lusignan o Guy de Lusignan sí es un tirano, aunque pudiera estar de acuerdo contigo apenas. El tirano es más Reinaldo de Chatillon y Guido más bien es un tonto que se deja llevar, ¿no? Exacto, ahora sí estoy de acuerdo, pero entonces, siempre estamos en desacuerdo, digo, ¿cómo vamos a estar de acuerdo? Me está riendo aquí Bob Esponja y la tóxica, ¿no? Pero, entonces, a ver, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y Reinaldo de Chatillon, realmente él sí era un buen comandante de batalla. Pelado sí sabía a los trancazos, pero era un cuate que no tenía escrúpulos, ¿no? Entonces, dentro de esta paz que tenían los católicos y los musulmanes, esto incluía, por supuesto, un respeto a las caravanas de mercaderes que pasaban entre todas estas ciudades, porque había muchísimo trade, muchísimo intercambio entre las ciudades musulmanas y las ciudades católicas, porque convivían en una misma zona. Había muchas caravanas que cruzaban con mercancías y con cosas. Claro, estaban las caravanas por un lado, pero no podemos dejar de lado, por mucho que de pronto existe la tendencia a decir, bueno, siempre se busca un pretexto, pero el pretexto de la guerra es uno, y el objetivo es territorios, dinero, rutas comerciales y todo. Las cruzadas no podemos soslayar el hecho que tienen un trasfondo muy fuerte religioso, y no solamente como pretexto, sino como fondo y forma. En todos sentidos ese trasfondo existe, y así como desde el 638 después de Yarmouk estaba Jerusalén en manos de los musulmanes, pues en los tiempos de Saladino se permitía que los cristianos fueran a orar a Jerusalén y pudieran entrar ahí. Bueno, ya después, ya que toma Saladino Jerusalén. Pero precisamente en el otro bando también acá se permitía que tuvieran un libre paso hacia la Meca. La Meca... Al final, déjame decirte, algo importante a mencionar es... Cuando hablábamos del 1096, vamos otra vez a regresarnos un poquito a la primera cruzada. Ajá. Cuando los católicos toman Jerusalén, bueno, las crónicas son terribles, ¿no? Es una masacre lo que hacen los católicos. Terrible, ¿no? terrible. Entonces, se habla de asesinatos, se habla de violaciones, a los judíos los quemaron, y a los, ¿cómo se llama? Y a los musulmanes les dijeron que les iban a entregar a sus mujeres e hijos si ellos se entregaban, y en realidad
me abstengo de decir la tortura que hicieron, sufrieron y cómo los masacraron. Fue hay crónicas, inclusive me ha tocado leer crónicas en donde supuestamente formaban 3 o 4 personas en fila y disparaban con las ballestas para ahorrarse flechas. Entonces, pues atravesaba 2, 3 personas. Cosas terribles. Entonces, partamos de que eso pues pone un precedente muy complicado para muchos de los musulmanes. Regresemos al año 1187, o sea, vámonos 100 años prácticamente para adelante, otra vez a Saladino, a Guido de Lusignan y a Reinaldo. Entonces, ¿dónde está la excusa perfecta que le da Reinaldo de Chatillon a Saladino? Pues resulta que una de las caravanas que ataca a Reinaldo, rompiendo por supuesto la tregua que tenían los musulmanes con todos los acuerdos con los católicos, en una de esas caravanas iba la hermana de Saladino y Reinaldo de Chatillon la mata. Y entonces sí le da la excusa perfecta a Saladino de juntar a su ejército y marchar desde Damasco a tomar Tierra Santa. Ahora vamos a entrar un poquito en contexto de la batalla en sí y de qué vamos. Bueno, como les decía hace un momento, el día de hoy el tema para mí, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el liderazgo en positivo, ¿no? Alejandro Magno, Leonidas, el mismo Saladino en este episodio, pero ahora vamos a hablar del liderazgo negativo. Es decir, ¿qué pasa cuando tienes un líder soberbio, cuando tienes un líder que no escucha, que no conoce el terreno, que no conoce ni siquiera el campo de batalla, ni la batalla en sí? Porque Guido de Lusignan no era un buen comandante, ni mucho menos un buen soldado. Entonces, ¿qué pasa cuando esto pasa? Vámonos entonces a Saladino junta un ejército de alrededor de entre 30 a 40 mil, algunos dicen entre 20 y 40, vamos a decir 30 mil pelados, de los cuales la mayor parte es caballería ligera, porque era la parte fuerte del ejército musulmán, 12, 13 mil caballeros musulmanes, que ojo, la caballería musulmana de la época de Saladino era una caballería ligera y muchísima caballería con arqueros, ¿no? Y del otro lado, pues no hay reacción hasta que cruza el río Jordán Saladino con sus tropas. Entonces empiezan a asustar los católicos, empiezan a reunir a su ejército. Reclutar. ¿Qué error cometen los católicos? Los católicos vacían sus castillos, de los que hablaba Penélope hace rato, Acre, Karnak, todos los castillos los vacían para formar este ejército. El ejército de los católicos habla de entre 18 y 20 mil efectivos, de los cuales 1,200, 1,300 eran caballeros de las órdenes. De las órdenes. O sea, de élite, bien formados. Y cuando hablamos de un caballero, esto es importante destacarlo. Los caballeros de la Edad Media eran la unidad de élite por excelencia. O sea, no era el vato que tenía un caballo y le daban una espada. Muy lejos de eso. Hablábamos del entrenamiento de los espartanos en el episodio pasado. Tremendo. Pues un caballero no era muy diferente. Eran todos de familia noble, o en su mayoría de familia noble. Pudiera haber ahí una excepción que dos, pero la mayoría eran de familia noble. Sí, todos. Empezaban un entrenamiento táctico militar desde los 7, 8 años. Aprendían a hablar diferentes idiomas, hablaban más de un idioma. Aprendían a montar a partir de los 10 años. Iban a los 12, 13 años los ponían a ser escuderos de un caballero, ya acompañarlo a la batalla para que vieran cómo se armaba, cómo regresaban, cómo se morían. Y a los 17 años los debutaban en batalla. Entonces estás hablando de pelados que estaban una vez más hechos para la guerra. Entonces 1,200 caballeros era una hueste imponente, enorme, sí. ¿no? Entonces tenías, por supuesto, a las órdenes. Hace rato Penélope mencionaba 2 de las órdenes más importantes, los templarios y los hospitalarios. Yo les voy a agregar otras 3 que son para mí las 5 más importantes. Con estas 2 de la Edad Media agregamos a los caballeros de Lázaro, de la orden de San Lázaro, que ahorita contamos un poquito porque era una orden maldita, ¿no? Bueno, ahorita contamos por qué. Vamos a hacer la de las órdenes. Podemos hacer uno después de las órdenes, me gusta la idea. Y tenemos también a los caballeros teutónicos y tenemos a los caballeros del Santo Sepulcro. Para mí son las 5 órdenes más fuertes. Los 5 marcharon con Guido de Lusignan. Tenías caballeros turcopolos, que los caballeros turcopolos eran una caballería ligera, que eran mercenarios contratados.
tenías 12, 13 mil efectivos de infantería, Ajá. ¿no? Y vámonos a volar, ¿no? Entonces, el ejército católico se junta y empieza la marcha. En la vanguardia del ejército marcha Raimundo III con todos sus caballeros. Al centro del ejército, Guido de Lusignan con Reinaldo de Chatillon. Que se supone en el centro es Para quien el va cuidado, comandando la junto batalla con la Veracruz. y el que tienen que estar cuidado. Eso es bien importante. La Veracruz. Que llevan Sí. la Veracruz. La Veracruz es una reliquia sagrada que había encontrado Elena, Santa Elena, en su búsqueda de la existencia real de Jesús. Recordemos que en ese momento el cristianismo no se había extendido como la religión católica. Es con Constantino que se vuelve católico o universal, y es a través también de estas reliquias como la Santa o la Veracruz, que se supone es un trozo de madera que venía de la cruz donde Jesús fue crucificado, y era lo que les daba también era el símbolo moral del ejército católico. La motivación. Totalmente. Ahí. Acompañados por la Veracruz, ellos no podían ser derrotados. Y defender la Veracruz. No. Entonces, y en la retaguardia, un personaje muy importante que también lo podemos revisar después, que era Valiant de Ibelin, ¿no? Que al final el Valiant de Ibelin es el comandante que hace la última defensa de Jerusalén. Valiant de Ibelin y sus caballeros en la retaguardia. Punto. Del otro lado, marchaba Saladino con básicamente 3 alas, o sea, tenía su centro que era a él, ¿no? Teníamos a su sobrino. Y a su hermano. Taki al-Din, su sobrino. Sí, bueno, es. ¿No? Taki al-Din, su sobrino, era el ala derecha. Y en el ala izquierda estaba otro de sus comandantes, Gogbori. Gogbori era el otro ala. Entonces, pues marchan así. Y aquí empieza la ignorancia de batalla de Guido de Lusignan y la inteligencia de Saladino. Lo primero que hace Saladino es no atacar de frente, porque él sabía que el ejército esperaba un ataque frontal, y quitarles las provisiones y el agua. Bueno, hasta él se sorprendió. Esta sí va a ser una batalla campal, es una batalla que se da precisamente en el valle de Jatín, que a su vez es el valle de un volcán extinto. Esto quiere decir que si ustedes pueden imaginarlo, o a lo mejor aquí hay una imagen maravillosa del valle de Jatín, es como este volcán asemeja unos cuernos, y en medio es el campo de batalla. Por unos lados no se puede entrar. Que la batalla al final acaba en los cuernos de ambos lados. Ahorita voy a llegar a ese punto. Pero bueno, a ver, el ejército católico se reúne en la ciudad o en el pueblo de Séforis, en donde se hace el consejo de guerra, y los comandantes de Reinaldo le dicen, particularmente comandados por Raimundo III, como bien decía apenas hace rato, le dicen, no tenemos que ir hacia Saladino, lo tenemos que esperar aquí, porque aquí tenemos agua, aquí tenemos provisiones, déjalo que él venga. Inteligentemente Saladino lo que hace, y ahí empieza la genialidad de Saladino, porque definitivamente era un comandante muy vivo, con una capacidad de ejecución también buenísima. Y amplio conocedor de los pueblos, de la cultura, de la zona. Muy culto, de tipo todo. Cultísimo. Y eso que era de origen kurdo, de un nivel bueno, pero mercenario. Su padre era un mercenario, él también fue un mercenario. A ver, entonces, ¿qué hace Saladino? Saladino lo que hace es que ataca la ciudad de Tiberíades, empieza a asediar Tiberíades, de manera que lo que él busca es que los cruzados vengan. Y dice, no, mira, estoy atacando tu ciudad, tienes que venir a defenderla. Raimundo le dice, lo que quiere Saladino, o sea, Raimundo lee perfectamente bien a Saladino. Le dice, sabe perfectamente cuál es la estrategia, él lo entiende, la estrategia, leer la estrategia del otro es lo más importante, más que tener una propia estrategia, entonces, porque se forman así. Raimundo, bueno, bien dice uno de mis libros favoritos, El arte de la guerra, dice, si tú como comandante conoces a tu enemigo
pero no te conoces a ti, vas a ganar 5 de cada 10 batallas. Si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, vas a ganar 10 de 10 batallas. Qué importante. Y si no conoces ni a tu enemigo, ni te conoces a ti mismo, vas a perder 10 de 10 batallas. Entonces, en este caso, Raimundo efectivamente sabía perfectamente lo que estaba intentando hacer Saladino. Claro que el ego de Guido de Lusignan, y él quería demostrar, porque él venía después de un gran rey que había sido Baldino IV, él quería demostrar que él era el poderoso, que él mandaba, que él era el rey de Jerusalén. Cuando llevan el liderazgo al punto de forzar a un equipo, a un ¿cómo se llama? A un contingente, a un ejército o a una ciudad, a estar extenuado hasta o a morir por mostrar ese liderazgo. Vas, si puedes. Porque como hemos visto, el liderazgo se demuestra de otras maneras. Ahora le dicen burn up. Así burnout, cuando quemas al equipo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué hace Guido? Ignora totalmente a todo su consejo de guerra y dice, vamos a marchar. Por supuesto que la vocecita que está aquí es Reinaldo de Chatillon diciéndole, marchemos y traemos a todo el ejército cruzado. Somos 18,000 pelados y podemos con Saladino. Uh-huh. ¿No? Es también la soberbia de Reinaldo. Y Reinaldo sabía que era su mejor oportunidad para que Saladino no lo matara, porque sabía que Saladino se iba a vengar por lo de su hermana. Entonces Saladino sigue atacando Tiberíades y sus espías le dicen que empieza la marcha de los cruzados. Saladino simplemente le da mucho gusto que su plan haya funcionado. Y el 3 de julio de 1187 comienza la marcha de los cruzados. En cuanto empieza la marcha de los... Bueno, hay que destacar que este baboso del Guido de Lusignan se le ocurre marchar en pleno verano en el desierto. Imagínense 45 grados por ahí. Sin sombra alguna, con armaduras de metal, porque la gente se empieza a quemar, se le empiezan a hacer ámpulas, los caballos se empiezan a deshidratar. Y en cuanto la marcha empieza, cuando ellos están como a 6 o 7 horas de marcha de Séforis, empieza la retaguardia de Gokbori a hacer ataques relámpago para empezar a hostigar al ejército. Entonces imagínate ir caminando a 45 grados, sin agua, sin provisiones. La total incomodidad. Con los pelados estos dispararon flechas, jabalinas, todo lo que se les ocurría. Y tomen en cuenta que entonces uno se imagina, oye, algunos de ustedes a lo mejor jugaron Age of Empires o a los que les guste la estrategia militar dirían, oye, pues como una caballería pesada contra una caballería ligera. Pues es que la caballería ligera lo que estaba diseñada para hacer era esto. Estos ataques relámpago, entrar, disparar, atosigar, hostigar y retirarse. Imagínense el cansancio de las tropas de todo el día estar recibiendo ataques y entonces la retaguardia no sabe qué hacer, Valiant Evelyn no sabe ni por dónde, ¿no? Entonces se echan todo el primer día marchando de esa manera. Para la noche, para cuando se acerca la noche se dan cuenta de que no van a poder llegar a Tiberíades de un solo tiro. Entonces dicen, vamos a desviarnos a la aldea de Jatín. Sí, o antes pudieron haber ido a lo que estaba más cerca, que era la fuente de Turán, y no la toman. O sea, es algo que Saladino dice, es que ya esto sí que me lo están entregando. Es el ejército de Saladino el que llega y entonces toma la fuente de Turán y ya los deja sin abastecimiento de agua. Imagínense, un caballo debe por lo menos tener unos 45 litros de agua diario. No había nada. Y todavía por allí se dice que también cuando pasaban tirando agua. Sí, tirando agua, pasándola así para decir así, para que el otro se sintiera todavía peor. Ahora, marchan hacia la aldea de Jatín y aquí otra vez empieza la genialidad de Saladino. En el camino hacia Jatín estaba Taqi al-Din, que era el sobrino con todas sus tropas, y bloqueando el camino, y el camino hacia Tiberíades estaba cubierto por Saladino, que era el centro del ejército, y las tropas de Gokbori hostigando todo el tiempo, ¿no? Entonces, qué pesadilla. Para el primer día, las tropas no sabían ni por dónde, tienen que acampar en pleno desierto, ¿no? Pero toda la noche estuvieron recibiendo ataques, no los dejaron dormir, no había agua.
Para el 4 de julio que empieza la marcha otra vez, se vuelven a acomodar, recordemos, Raimundo III a la vanguardia, al centro los Reinaldo Reinaldo y Guido, y en la retaguardia Valiant de Ibelin, ¿no? Acto seguido que empieza la marcha, otra vez empiezan los hostigamientos por parte de Gogbori, y entonces es que empiezan ya los enfrentamientos frontales tanto el centro como el ala derecha de Taqi al-Din empiezan a entrar en conflicto. Particularmente, aquí hay una estrategia que me parece súper interesante. Los caballeros de Raimundo III cargan directo contra el ala derecha de Taqi al-Din y se meten en una refriega tremenda. Estuvieron a punto de romper el cerco de los musulmanes, pero no pudieron. Entonces estaba Raimundo III contra el ala derecha, que era Taqi al-Din, y el centro, que era Saladino contra Guido de Lusignan, ¿no? Valiant de Ibelin contra Gogbori. Y entonces está la refriega. Tomen en cuenta que el ejército católico no había tomado agua, ni comido, ni mucho menos, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Entonces estás en batalla después de 24 horas de no tomar agua. Desechos. El 4 de julio empiezan las deserciones en el ejército católico. Hay muchos caballeros que se retiran. No hay manera de continuar. No quieren continuar, ¿no? Y en un espacio que les dan los musulmanes a los católicos, parte importante de la infantería de los católicos se retira al cuerno norte de Jatín. Uh-huh. Guido de Lusignan, por supuesto, que da la orden de que regresen a pelear, y claro que no le hacen caso. Aquí es donde entra la parte del liderazgo negativo. Es decir, ¿qué pasa cuando tú no tienes control de tus tropas? ¿Por qué? Porque saben que tú no sabes pelear. Uh-huh. Porque saben que tú no vas al frente de las tropas, porque saben que lo hiciste por ego, porque no escuchas a nadie. Entonces las tropas se le voltean. Porque obviamente están conscientes de que esa sed que tienen y de esa debilidad de la cual no son responsables, porque evidentemente es gente fuerte, pues se la adjudican directamente por la mala decisión que tomó. Una mala decisión así que te deja a ti sin herramientas, pues obviamente tú tomas la responsabilidad que te toca, pero le vas a adjudicar al líder, la situación en la que te ponga. Oye, y otra cosa que se me olvidó decir: en la noche del 3 de julio, antes de que empiece la marcha del 4 de julio de los cruzados hacia Tiberíades, el ejército de Saladino, en la parte oeste de la marcha, uh-huh, ponen hogueras. Imagínate el calor. Y empiezan a quemar hogueras. Se hace tal humareda que ciegan a los cruzados. El calor aumenta brutalmente. Y otra también vez se habla de una tormenta de arena. El conocimiento del terreno y el conocimiento del clima. Esto es algo que vamos a entrar en un podcast más adelante, que hablemos de China, en lo importante que es tener este estratega en tu ejército, porque el conocimiento del clima fue una de las partes importantes aquí. El ejército de Saladino sabía que el viento iba a soplar hacia el oeste. Uh-huh. Entonces, donde colocan ellos las hogueras y empiezan a quemar todo, el viento sopla hacia los cruzados. ¿Y cómo sabían eso? No se pregunten al ejército de Saladino. Pues imagínate, llevan toda la vida en el desierto. Y ellos ya sabían leer lo que tenían que leer. Y había conocedores realmente, como Raimundo III de Trípoli, que ya tenía tiempo allí. Todos esos conocimientos, en realidad, los motivaban mucho la Iglesia Católica, que la gente fuera y se apostara en Tierra Santa. Y muchos que veían ahí una oportunidad también de hacer negocio y todo, iban y se quedaban allá. Entonces les daban un libro que es, a la fecha tú lo puedes hojear y te dice qué comer, dónde abastecerte, acerca del clima, acerca de los otros cultos, cómo es como un manual para saber qué hacer allí, ¿no? Pero obviamente llegan muchos que no están en el tema, que no lo conocen y que encima de todo tienen un guía como Guy de Lusignan, que dice, pues yo la verdad
hago oídos sordos, yo no voy a escuchar lo que me dicen, yo aquí voy a imponer mi voluntad, pues en realidad, pues sí, es un total desconocimiento y un horror el que llegan a vivir ahí. Y la realidad es que en este momento de la batalla, cuando se retiran ya las infanterías al Cuerno Norte, las tropas de Gokbori siguen hostigando tremendamente. Saladino entra. Raimundo, una vez que lo rechaza Taqi al-Din, vuelve a cargar contra Taqi al-Din. Y en este momento, otra genialidad del ejército musulmán. Porque Taqi al-Din está defendiendo un paso, ¿sí?, que era un paso hacia Tiberíades, que era una pendiente tremenda en subida, ¿no? Más bien en bajada. Depende si subes o bajas. O sea, sí, pasando Taqi al-Din empezaba la bajada. Ajá. Entonces, cuando carga Raimundo, para esto hay que tomar en cuenta que después de la primera carga de Raimundo, que sí es una carga muy brava y que sí deja golpeado a Taqi al-Din, Saladino refuerza a Taqi al-Din con parte de sus tropas. Ojo, esto es importante, habla del buen liderazgo. Entonces, a lo mejor otro líder como Guido de Lusignan hubiera dicho, oye, pues ese es tu problema, yo te di a comandar tantas tropas y tú las perdiste porque eres un retrasado mental, ¿no? Entonces, ya se están riendo aquí todos. Bueno, lo lamento. Pero estás bien tonto, entonces perdiste a todas tus tropas y te vas a quedar ahí con esas tropas porque eres un tonto. En vez de hacer eso, Saladino lo que hace es que refuerza a Taqi al-Din. Una vez que Taqi al-Din está reforzado, Raimundo vuelve a cargar. Pero esta vez la estrategia de Taqi al-Din fue diferente, porque al final del cuento, aunque Taqi al-Din tenía tropas suficientes para medio aguantar la carga, una carga de caballería pesada es, vaya, la redundancia, muy pesada. Entonces aguantarla iba a ser tremendo. Y lo que hace Taqi al-Din es que abre sus tropas y deja pasar a Raimundo. Raimundo dice, porque el objetivo de Raimundo era pasar. Sí, dice, ya pasamos. Y en cuanto pasa Raimundo y empieza la bajada, todos cierran las tropas de musulmanes, vuelven a cerrar el cerco y agarran a todos los que se habían quedado acá. La pendiente que corría hacia Tiberíades era tal que cuando Raimundo se da cuenta que eso fue una estrategia y quiere regresar, ya no podía, los caballos ya no subían la pendiente, ¿no? Entonces, en ese momento, el contingente de Raimundo III y Raimundo IV, que era un contingente importante de caballería, se pierde. Y ellos se siguen hacia Tiberíades y después a Tiro, ¿no? Sí, esa ya se queda Guido de Lusignan y Raimundo, Reinaldo de Chatillon con Valiant de Ibelin, ¿no? Lo que hace mi querido Guido de Lusignan es irse al Cuerno Sur, tomando en cuenta que la mayoría de sus tropas de infantería estaban en el Cuerno Norte. Él va al Cuerno Sur y ahí pone la tienda real y la Veracruz y dice, aquí hago mi last stand, ¿no? Entonces, a base de ataques y ataques... en este momento, Valiant de Ibelin logra romper el cerco de Gokbori y también huye. Entonces, Valiant de Ibelin, con sus caballeros, también adiós. Entonces ya nada más queda la infantería en el Cuerno Norte y Reinaldo de Chatillon y Guido de Lusignan en el Cuerno Sur. Y básicamente lo que tenemos ahí es que es solo cuestión de tiempo antes de que se derrote a Guido de Lusignan. Poco tiempo después toman el Cuerno Sur los musulmanes, capturan la Veracruz y en el momento que capturan la Veracruz se termina la batalla. Sí, ya no hay una causa por la cual luchar. Hay muchas crónicas gráficas sobre esto de cómo está tomando Saladino la Veracruz y pues sí, es terrible, ¿no? En este caso fueron miles y miles los déjame muertos. Las bajas. Es importante. Se calcula que escaparon cerca de 3,000 caballeros, tomando en cuenta Valiant de Ibelin y Raimundo III, que llevaron un contingente fuerte. 13,000 muertos de infantería, prácticamente todos. Y aquí viene la parte donde Saladino sorprende probablemente, pero es que le buscaron 3 pies al gato los católicos. Saladino,
con sus propias manos, decapita a Reinaldo de Chatillon, captura a Guido de Lusignan y matan al gran maestre templario, al gran maestre hospitalario, porque eran hombres demasiado peligrosos para dejarlos sueltos. Sí, definitivamente. Matan a la mayoría de los caballeros que atraparon, caballeros. Así es. Y matan a todos los jinetes turcopolos, que eran los mercenarios de... Todos esos muertos. La infantería que atrapan es vendida como esclavos. Todavía ganan un dinero. Y para colmo de males, Guido de Lusignan y algunos otros nobles que había atrapado, el año siguiente pide un rescate que fue una salvajada de dinero. Entonces recibe el dinero. Ahora, consecuencias de la batalla de Hattin. Por eso les digo que esta batalla, desde nuestro punto de vista, es una batalla que cambió la historia. Una vez derrotado el ejército cruzado en la batalla de los Cuernos de Hattin, no hay quien se interponga en el camino de Saladino a Jerusalén. Saladino, chéquense este número porque a mí me pareció sorprendente. Saladino conquista 52 ciudades en 3 meses de camino a Jerusalén, tomando en cuenta las más importantes: Tiberíades, Acre, Sidón, Beirut y Ascalón. Y el 2 de octubre de 1187 conquista Jerusalén. Así es. ¿Por qué digo que es la batalla que cambia la historia? Porque Jerusalén nunca vuelve a ser católica, jamás. Se queda en manos musulmanas, hoy sigue en manos musulmanas. Entonces la victoria de Saladino, pudiéramos decir que fue... No, bueno, brutal. En manos judías. ¿No? Bueno, porque eso ya es historia muy reciente. Bueno, el Estado de Israel fue dado en 1949. Tienes toda la razón. Sí. Israel está ahí. Sí, y sigue siendo una tierra de pugna y de derramamiento de sangre, lamentablemente, ¿no? Hablamos en ese momento de la pues clemencia que era algo que tenía Saladino, ¿no? Y en este caso, terminando la toma de Jerusalén. Y terminando los Cuernos de Hattin, sí, pues decapita a 230, de eso hay una crónica, pero también en este caso la cabeza que le corta a Reinaldo, eso es importante hacerlo, era algo completo y totalmente inusual. Nunca se volvió a dar de esto de Saladino. Corta la cabeza de Reinaldo y la trae por los suelos en Jerusalén como signo de oprobio ante cómo había pues dado paso a esta batalla y cómo había intervenido en las caravanas. Esa fue parte de una venganza, ¿sí? También, y puso ahí un punto de inflexión. Para darle regresarle un poquito su honor a Saladino, porque aquí mi pen lo está destruyendo. No lo estoy destruyendo, al contrario, puso un punto de inflexión y una muy merecida venganza, sí, muerte al peor, al que había causado todas esas bajas. Al tirano de las cruzadas. Déjenme decirles, para terminar, Saladino toma Jerusalén el 2 de octubre de 1187. Y entonces es donde tenemos esta verdadera respuesta de Saladino, el gran caballero del desierto, el sultán de sultanes, ¿no? Saladino toma Tierra Santa y le da salvoconducto a todos y cada uno de los católicos que ocupaban la ciudad. Permite que los católicos visiten sus lugares santos. Y entonces cuando le preguntan que por qué él no había hecho una venganza como lo que habían hecho los católicos de tomar la ciudad y arrasar y matar a todos, y la leyenda dice que él contesta: porque yo no soy católico, ¿no? Entonces, pues tremendo. La realidad es que Saladino, desde mi punto de vista, es un personaje fascinante. Demostró una piedad mayor que cualquier cristiano. Sí. Y bueno, la batalla de hoy, ¿qué te deja a ti, mi querida Pen? Pues me deja muchas cosas. En principio, muchas veces la historia nos ayuda a entender un poco cómo es
que tuvieron tanta fuerza estas guerras. Y de alguna manera también la convicción de la fe, de los objetivos, es mucho mayor y más fuerte que cualquier tipo de entrenamiento. Los peores y más, aguerridos eran, y los traían los fanáticos, de uno y de otro lado. Los fanáticos no había manera de pararlos, se iban a luchar hasta el final. Siempre, pasara lo que pasara. Ese es un punto bien importante. Y por otro lado, eso en cuanto a la historia. Ahora, en cuanto a los negocios, creo que es bien interesante y bien importante cómo el que los equipos estén formados y abastecidos, ahora sí, de lo que son sus requerimientos, que tengan una motivación en la vida, que tengan también una propia vida y todo, que su esfuerzo laboral sea parte de su vida. Y no su vida entera, pero que ahí desarrollen sus pasiones también en el sentido de creación, de libertades, de muchas cosas que los hagan despertarse con ganas de ir a luchar, con ganas de ir a crear, con ganas de ir a hacer, porque es una manera donde se respaldan las cosas, también me lo deja ver, ¿no? Creo que la manera en cómo llevaron a todo este contingente a la muerte, no por la espada, sino por la sed, fue creo que muy, muy revelador. Bueno, pues yo me quedo con la parte de liderazgo, como siempre, y con la parte, por supuesto, pero de liderazgo negativo. Uh-huh. Es decir, hoy vimos una historia totalmente diferente. Hoy vimos un líder incapaz, egoísta, con poca escucha, sin conocimiento del terreno, sin conocimiento de estrategia, sin conocimiento de batalla, ¿no? Y hay muchos, nos concentramos tal vez más en Guido, pero del otro lado tenías a uno de los mejores comandantes que ha visto la historia, al sultán Saladino, ¿no? Entonces el contraste es brutal, ¿no? Es brutal, ¿no? Y con eso me quedo yo. ¿Ustedes con qué se quedan? Y espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio. Y como siempre les digo, buenas tardes, buenas noches o buenos días, lo que nos toque decirles. Esto fue Batallas y Negocios. Espero que hayan disfrutado muchísimo su podcast y nos vemos en la próxima batalla. No olviden que estaremos subiendo los podcasts los jueves en la tarde-noche. Recuerden que acá abajo van a ver las redes sociales. Y si quieren pedir alguna batalla, por favor, pídenos la batalla para que la preparemos. O precisamente nos pueden pedir o la batalla o el tema. Y ver con qué batalla lo podemos conectar. Y nosotros pues, buscamos ahí el personaje adecuado. Muchas gracias, Diego. Fue un placer, Pen. Hasta luego. Adiós, nos vemos. Bye, bye a todos.